Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. ¿Cómo están? Assalamu alaikum. ¿Me escuchan bien? Se escucha bien. Bueno, voy a esperar unos segundos nada más antes de empezar con las historias. Muchas gracias, hermana. A ver si va a entrar alguien más. Si no, comenzamos ya mismo el tema. Bueno, ya vamos a empezar inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuevamente acá en esta clase semanal. A veces se hace semanal, a veces se dura un poquito más, pero debería hacerse semanalmente. No le digan a mi jefe porque me regaña. Hoy, la clase pasada fue muy interesante, la verdad fue muy bonita, pues sobre la oración. Los que no la han visto todavía pueden verla, está grabada y está disponible. Inshallah vamos a hacer una parecida, pero en vez de la oración vamos a hacerla sobre el udú, la purificación, y posteriormente vamos a hacer una serie de clases. No va a ser una, sino van a ser 5 clases. Que eso es recomendación de una persona muy estudiosa, de una persona que siempre está preocupada por los musulmanes. Vamos a hacer una serie de clases sobre el Tawhid. El Tawhid es el monoteísmo, que es un tema muy importante en la vida del musulmán, o mejor dicho, es el tema más importante del Islam. Hoy vamos a hablar, mientras tanto, de algunas de las anécdotas de los sahabas. Primero vamos a definir qué es un sahaba o sahabi, que es el plural. Sahaba es el plural. Sahabi es toda aquella persona que conoció al profeta, que la pasó con él, creyó en él y murió siendo musulmán. Esas son las condiciones que tiene que cumplir una persona para considerarse uno de los compañeros del profeta: haberlo visto en persona, haber creído en él y haber muerto como musulmán. Los que lo conocieron y no murieron como musulmanes no se les considera sahabas. Ellos eran personas muy importantes. El profeta Muhammad, que pasó con él, fue el mejor profeta, y ellos fueron los mejores compañeros, y ellos fueron los que nos hicieron llegar la información, los que nos hicieron llegar la creencia del Islam. Y alhamdulillah, primero le agradecemos a Allah y después le agradecemos a ellos por todo el esfuerzo que hicieron por el Islam y por los musulmanes. Vamos a contar unas cuantas historias de ellos. Son muchas, realmente son cientos y cientos de historias, miles de historias de ellos, y todas muy bonitas, cada una más bonita que la otra, pero por cuestiones de tiempo no podemos contarlas todas, pero vamos a empezar de una vez. La primera que les quiero contar era la de uno de los sahabis que se llamaba Abdullah ibn Quhafa. Él era un gran musulmán, uno de los más apegados al profeta, que la pasé con él. Y después de la muerte del profeta, durante el califato de Omar, él estuvo peleando en el frente romano, o sea, peleando contra los romanos. Y en una ocasión el emperador romano le pide a sus soldados, a sus generales, que quería prisioneros vivos. No, tráiganme musulmanes vivos, y mientras más cercanos a Muhammad sean, mejor. Y los soldados romanos capturan a un grupo de musulmanes, y entre ellos estaba Abdullah ibn Quhafa. Allah quiso que fuera así. Ellos lo reconocen después de preguntar por él, y le dicen al emperador: él es uno de los más cercanos a Muhammad, o sea, era uno de sus círculos, uno de los que era de su círculo cercano. Y el emperador quiere
probarlo y quiere demostrar que la fe islámica no es tan grande como, no es tan fuerte como él se dice que era. Y le dice a Abdullah, después de encarcelarlo unos días, lo llama y le ofrece un trato. Le dice: deja de ser musulmán y te libero. Conviértete a mi religión, sé cristiano y te libero. Y él dice: no. Le dice: conviértete al cristianismo y te voy a dar lo que quieras. Él dice: no. Luego le dice: conviértete al cristianismo y te voy a dar la mitad de mi reino. Estamos hablando de la mitad del Imperio Romano, o sea, le iba a dar la mitad de Europa. Y ellos no mentían, él estaba diciendo la verdad, porque ellos cuidaban mucho su honor. Le estaba ofreciendo algo muy grande, algo que nunca se iba a imaginar que pudiera tener, por dejar de ser musulmán. ¿Cuál fue la respuesta de Abdullah? Él le dijo: si me dieran la luna en una mano y me dieran el sol en otra mano, para que dejara de ser musulmán lo que tarda en pestañear un ojo, yo no lo aceptaría, yo no vendería mi religión. O sea, solamente, ni siquiera cambiarse de religión, sino cambiarme de religión el tiempo que tarda en pestañear un ojo. Y él dijo que no, o sea, que él nunca lo iba a aceptar. Entonces el emperador se molesta y lo manda a encerrar. Y dijo: pruébenlo con el alimento, no le den sino no le den sino cerdo y vino. Él sabía que los musulmanes no comemos eso. Entonces lo encierran en la cárcel y le dan solamente de comer vino y cerdo. Y él se abstiene de comer y pasan los días y nada más le ofrecen eso y él no come, hasta que se empieza a debilitar. En la religión nos permite, en caso de necesidades, comer lo que sea, así sea algo prohibido, para salvar la vida. Pero no quería que el rey humillara la religión, entonces él no iba a comerlo. Y le dijeron al emperador al final que él estaba tan débil que el cuello se le dobló. O sea, el cuello ya no lo podía tener recto. Y el emperador, como lo quería vivo, se sintió frustrado y dijo: denle de comer algo que él sí pueda comer. Y le empiezan a dar comida que él sí podía comer y empezó poco a poco a recuperarse. El rey se estaba frustrando. Y ahí van 2 rechazos. Luego dice: vamos a probarlos con la mayor prueba, la prueba más difícil para los hombres, que eran las mujeres. Dice: traigan a una prostituta que sea joven, que sea bonita, que sea atractiva y que entre a provocarlo. Abdullah era un hombre joven, era un hombre que, como cualquier ser humano, tenía necesidades, y esa mujer entra a provocarlo. Se le empieza a insinuar, le empieza a hacer bailes, y él lo que hacía era bajar la cabeza y voltearse. Y luego se iba por otra parte y bajaba la cabeza y se volteaba. La mujer se volvía a poner al frente de él, volvía a intentar seducirlo y él volteaba la cabeza y bajaba la mirada, y así ella estuvo durante mucho tiempo tratando de seducirlo, pero él no aceptó esa seducción, él la rechazó completamente, y esa mujer salió de allí furiosa. Ella dijo: nunca me habían rechazado, y él no es un hombre, él es una piedra. O sea, ningún hombre me había rechazado antes. Y el rey se frustró mucho más, estaba muy molesto, hasta el punto que dijo: ya, vamos a acabar con esto, y manda a traer a Abdullah, y manda a traer a otros prisioneros musulmanes, y manda a traer aparte una olla gigante de aceite hirviendo, y toma a varios musulmanes y los arroja a la olla de aceite y los mata. Y le dice a Abdullah: ese es tu destino si no te conviertes en cristiano. Y él se queda callado, y el rey le hace señas a los guardias para que lo arrojen. Y cuando lo iban a arrojar, Abdullah empieza a llorar y a llorar, y los guardias le hacen señas al emperador de que estaba llorando, y él lo manda a llamar. Se sentía importante, se sentía vencedor, de que creía que Abdullah ya le había vencido el miedo. Y él le dice: ¿por qué estás llorando? ¿Qué me quieres decir? Y él le dice: la única razón por la que estoy llorando es porque esto que me vas a hacer es lo que yo quería. Me estás dando un regalo.
Yo quería morir por la causa de Dios y poder presentarme ante Dios en el día del juicio y poder decirle: yo hice esto por ti y yo morí por ti de esta manera. Así que estoy llorando desde felicidad. Y el emperador se sintió muy frustrado, pero se sintió vencido. No sé si escuchan unos gritos atrás, pero ese es mi hijo que nunca deja de gritar en las clases. Yo creo que se quiere meter, pero no. Se sintió muy frustrado y le dijo: si me das un beso en la cabeza, te libero. Esa era una señal de respeto, era lo último que le quedaba por perder. Y Abdullah dijo: si te doy un beso en la cabeza, libera a los musulmanes, conmigo es lo que quieras. Y el emperador acepta y Abdullah le da un beso en la cabeza y libera a todos los musulmanes. Los libera, y cuando ellos se van a Medina, Omar, que era el califa, se entera de lo que pasó y dijo: cada musulmán debería darle un beso en la cabeza a Abdullah ibn Quhafa, y yo voy a ser el primero, y le tomó la cabeza y le dio un beso. Esa es la primera historia, una historia muy bonita de fe. La segunda es una que ya he contado, pero no sé si los que están viendo la han escuchado. Había uno de los compañeros del profeta que la pasó con él, que se llamaba Anas ibn Malik. Él fue un líder militar y religioso, era un estratega militar, era un gran líder, y él tuvo una vez una victoria, una lucha, una guerra contra los persas en una ciudad que se llamaba Tustur. Fue su mayor hazaña militar, pero pasaba algo. Él ganó esa guerra, ganó esa batalla contra toda posibilidad, pero cada vez que él recordaba esa batalla, él se ponía a llorar, se enojaba y se ponía a llorar. ¿Por qué? Él le preguntaron y él dijo: cuando estábamos luchando en esa ciudad, sitiando esa ciudad, fue muy difícil, teníamos una desventaja numérica muy grande. Los enemigos era superior en número y ellos estaban atrincherados en una fortaleza, o sea, nos costaba penetrar en la ciudad, y ellos trataron de luchar, trataron de romper la puerta, y después de mucho trabajo, después de mucho esfuerzo, después de muchos ataques de parte del enemigo, ellos logran entrar a la ciudad. Y cuando entraron a la ciudad, la situación no fue más fácil. Ahí empieza la guerra contra un enemigo superior en números, y luchan fuertemente, las flechas llueven por todos lados, muchos caían, muchos estaban heridos, y lucharon, y contra todo pronóstico ganaron la guerra y la ciudad se rindió. ¿Por qué lloraba y por qué le daba rabia cada vez que recordaba esa batalla o esa hazaña militar, siendo que fue uno de los triunfos más grandes de los musulmanes? La razón por la que lloraba es porque cuando terminó la guerra, cuando terminó la batalla, el sol ya había salido, es decir, no pudieron rezar el Fajr. Y él dice: cuando me di cuenta que perdí la oración del Fajr, sentí mucha rabia, sentí mucha molestia, porque era la primera vez y la única que había perdido una oración. Y sentía mucha rabia que por culpa de la batalla él haya perdido esa oración. Incluso él decía: ¿qué me importa Tustur? ¿Qué me importa la batalla? ¿Qué me importa la victoria? Yo ese día perdí lo más importante en mi vida, que era una oración. Y siempre estuvo muy arrepentido, a pesar de que había una razón válida, pero él nunca superó esa pérdida tan grande que era una oración. Por eso es que los musulmanes antes ganaban, por eso es que los musulmanes antes lograban vencer a los enemigos sin importar el número, y por eso es que antes la religión era tan floreciente, tan creciente, porque para los musulmanes la oración es lo más importante y ellos lo tomaban de esa manera. Entonces, cuando él perdió esa oración, sufrió mucho, y eso no lo olvidó durante toda su vida. Más allá del éxito, la pérdida de la oración fue muy, muy difícil.
Salam alaikum, hermano, estamos hablando de historias de los sahabas. Llevamos dos historias. Hay musulmanes que son muy fuertes físicamente, que tienen músculos, que hacen ejercicios, musulmanes y musulmanas que son atletas, por así decirlo, pero no tienen tanta fuerza como para levantar la sábana para rezar el Fajr, o no tienen tanta fuerza como para no hacer algo que deberían hacer o cumplir un compromiso con Dios que deberían hacer. Son extrovertidos, muchas personas que hasta salen en videos mostrándose ante miles de personas haciendo cosas para entretener. No es que sea malo, no lo estoy criticando, pero a muchos les da vergüenza pararse ante un familiar o ante una persona y explicarles un poco del Islam o hablar un poco sobre Dios. Entonces ahí es donde está la diferencia entre los musulmanes de antes y los musulmanes de hoy en día, y por eso es que nosotros estamos así y ellos estaban así. Nosotros estamos siendo humillados en muchas partes del mundo, nuestros hermanos y hermanas, y antes los musulmanes expandían el Islam por todas partes y luchaban y tenían el auxilio de Dios. Esa es la segunda historia. La tercera historia que les voy a contar, también la he contado antes, pero es muy bonita, me gusta mucho y yo creo que es uno de los mensajes más bonitos de esta persona. Esta historia es de Omar ibn al-Khattab, cuando él era el segundo califa. El primero fue Abu Bakr, el segundo fue Omar. Cuando él era el califa, los musulmanes conquistaron o lucharon en varios frentes. Una de las ciudades más importantes que se conquistó durante el califato de Omar fue Palestina, Jerusalén, donde estaba la Casa Sagrada. Fue algo que le lucharon contra los romanos, los expulsaron y establecieron un gobierno inclusivo, un gobierno donde todo el mundo podía practicar su religión. En fin, liberaron la ciudad. Cuando la conquistan, el líder militar que dirigió la batalla le manda una carta a Omar en Medina y le dice: sería bueno que vengas hacia acá y reciba las llaves de la ciudad tú mismo, que la gente te vea. Y Omar acepta y él se va para allá. Él se fue con un sirviente y llevaba un camello. Entonces el sirviente le dice a Omar: sube tú y yo camino. Era un viaje de muchos cientos de kilómetros. Y Omar dice: no, si yo subo y tú caminas, yo voy a ser injusto. Si tú subes y yo camino, yo voy a ser injusto. Y si los dos subimos, vamos a ser injustos con el camello. Entonces vamos a hacer algo. Tú vas a recitar 50 leyes del Corán y yo monto. Después yo voy a recitar 50 leyes del Corán, yo me bajo y tú te subes, y yo camino y tú montas. Después nos bajamos los dos, recitamos 50 leyes del Corán y dejamos el camello descansar, que no nos cargue ninguno de los dos. Y así fueron viajando hasta que llegaron a Jerusalén. Cuando llegan a la última calle de Jerusalén, había llovido y había mucho barro. ¿A quién le tocaba montar? Le tocaba montar al sirviente. Y él le dice a Omar, le dice: sube tú para que la gente te vea, ya estamos en la última calle, no importa. Y Omar dice: no, te toca a ti. Tú eres el que va a subir el camello y yo lo voy a llevar. Entonces Omar fue llevando el camello y mientras recitaba las aleyas y el sirviente iba arriba, todo el mundo pensaba que el que era Omar era el que estaba en el camello, pero no era Omar. Omar era el que estaba llevando el camello, guiándolo. Y como había llovido y había mucho barro, Omar se ensució. Entonces cuando llegan a la última parte donde iban a recibir la ciudad, el líder de los musulmanes lo ve, y el que conquistó la ciudad y el que lo mandó a llamar lo ve y le dice: ¿cómo te vas a presentar así ante las personas? ¿Te vas a presentar así sucio? ¿Cómo te piensas presentar así? Y Omar dijo una de sus frases más bonitas. A mí me encanta esa frase y me gusta mucho. Dijo: nosotros somos un pueblo que recibió la gloria por el Islam. Si buscamos la gloria en otra cosa que no sea el Islam, volveremos a ser humillados.
es decir, los árabes, ese pueblo, ellos fueron humillados mucho tiempo y ellos consiguieron la gloria por el Islam. Y Omar dijo, si buscamos la gloria por otra cosa que no sea la religión, entonces vamos a ser humillados nuevamente. Yo no voy a buscar la gloria ni el reconocimiento por mi ropa, sino como un servidor de Dios. Y eso es muy cierto, eso es bastante cierto. El día en que los musulmanes comenzamos a abandonar nuestra religión, Allah nos comenzó a olvidar a nosotros. Mientras la abandonamos, Allah nos va abandonando poco a poco, y cuando la retomemos, Allah va a ayudarnos y a estar con nosotros nuevamente. Recuerden que Allah dice en el Corán, Allah no cambia la situación de un pueblo hasta que ese pueblo cambie su misma situación. Entonces, eso es un ejemplo muy bonito de la, no voy a decir humildad, porque eso no es humildad, sino del entendimiento de la religión que tenía Omar. Si buscas la felicidad, esto lo podemos explicar en todo, si buscas la felicidad en otra cosa que no sea el Islam, vas a sufrir tristeza. Si buscas la felicidad o buscas el apoyo en otra cosa que no sea la religión, vas a decepcionarte. Si buscas la grandeza, pero en otra cosa que no sea la religión, la grandeza ante Allah, no ante las personas, vas a ser humillado, así como les pasaba a ellos antes. ¿Cuántas historias llevamos? Yo creo que llevamos como 5, ¿no? Yo dije que el mínimo iba a contar 5, creo que ya llevamos las 5, o llevamos menos. A ver quién se acuerda. ¿Cuál fue la primera? La primera fue la de Abdullah ibn Quhafa, la segunda fue la de... ¿cuál fue la segunda? La de Anas ibn Malik. Esta es la tercera de Omar. Llevamos 3, no 5. El que dijo 5 se equivocó. Vamos a ver una historia más. Hay muchas historias, como les dije, todas son muy bonitas realmente. Hay una historia que no muchas personas conocen, solamente las conocen poquitas personas, pero una historia linda, que también muestra la fe, también es de Omar. Cuando Omar era el califa de los musulmanes, otra vez, él puso a un gobernador en Egipto, un gobernador musulmán, y ese gobernador tenía un hijo, una vez ese muchacho, el hijo del gobernador, hizo una competencia con un joven cristiano en Egipto, una carrera de camellos o no sé, pero hicieron una competencia y ganó el joven cristiano. Cuando él gana y la gente se alegra por él, se ha hablado de él, el hijo del gobernador musulmán se siente como humillado, se siente molesto y le da una cachetada al joven cristiano, lo golpea y él no puede hacer nada. Entonces fue a quejarse ante Omar, viajó desde Egipto hasta Medina y fue a quejarse ante Omar y le dijo, pasó esto y esto, yo hice una carrera y yo gané, y por haber ganado me dio una cachetada delante de todo el mundo. Omar enfureció, se puso muy molesto y mandó a llamar al gobernador y a su hijo, al gobernador de Egipto, o sea, digamos un alto cargo. Después que llegaron, o sea, varias semanas después que llegaron, Omar les pregunta qué fue lo que pasó allá. Y el joven, el hijo del gobernador apenado, le dijo, es como él dijo, hicimos una carrera, pero como él me ganó, yo me sentí molesto y lo golpeé delante de todo el mundo. Omar le dijo al joven cristiano, y eso fue delante de toda la ciudad, le dijo, golpéalo a él de la misma forma en que él te golpeó a ti, a él y después a su padre, al gobernador de ese estado. Y todo el mundo se quedó sorprendido con la decisión, al menos tal vez del que esperaba un regaño y que se le diera la razón al joven cristiano, pero él dijo, no, golpéalo como él te golpeó a ti, a él y a su padre. Y después que lo hizo, alguien le preguntó, ¿pero por qué a su padre? Y él dijo, porque el hijo hizo lo que hizo por el poder que se le dio a su padre. Si su padre no tuviera ese poder, él no hubiera hecho eso. Así que su padre es tan responsable como él. Así que vean cómo era la justicia entre los
en el imperio islámico, por así decirlo, ni siquiera entre musulmanes, sino entre las personas, porque cualquier persona que sufriera una injusticia, sea musulmán o no, y siempre era socorrido por quien fuera, así fuera un cristiano, así fuera un judío. Incluso en el tiempo de Ali bin Abi Talib, el primo yerno del profeta, cuando él era el califa también, esta es la quinta, ya contamos 4, esta es la quinta. Cuando él era el califa, él también tuvo una disputa legal con un judío. Ali iba en su caballo y él llevaba su armadura, y la armadura se le cayó y la agarró un judío. Al tiempo, Ali ve al judío con su armadura y le dice: esa armadura es mía. Y le dice: no, esa es mía, yo me la encontré. Y le dice: no, esa es mía. Ali era el califa, era el líder de los musulmanes, de un imperio de naciones enteras. Y le dijo: no, esa es mía. Y le dice: no, yo me la encontré. Entonces el judío dice: entonces vamos a donde un juez para que nos juzgue entre nosotros. Eso es como demandar hoy en día al presidente del país. Y van donde un juez musulmán, y el primer punto que pasa acá es muy interesante. Cuando van a hacer a definir entre ellos, o hacer la decisión entre ellos, el musulmán saluda a Ali, saluda al judío por su nombre y saluda a Ali por su apodo. Y Ali se pone pálido, se pone muy pálido, se pone amarillo, se molesta y le dice, y alguien le pregunta: ¿por qué estás así? Y le dijo: ya empezó la injusticia, a mí me llamaste por mi apodo y a él lo llamaste por su nombre. Entonces vean que por ese detallito tan pequeño ya Ali se había puesto hasta pálido. Dijo: hay injusticia aquí. Luego presentaron el caso y Ali dice: esa es mi armadura. Y dice: no, yo me la encontré. Y Ali dice: yo tengo un testigo de que esa es mi armadura, de que la reconoce, y va a detallarla. Y le preguntan: ¿quién es tu testigo? Dice: mi hijo, el Hassan. Y el juez le dice: Ali, aunque tú eres el líder de los creyentes, tú eres el gobernante, pero tú sabes que no se acepta el testimonio de un hijo por su padre, porque obviamente va a estar parcializado. Entonces Ali se queda callado y dice: tienes razón. Y le dice al judío: la armadura te pertenece porque no tengo cómo probar que era mía. O sea, él solamente con haber dicho: quítenle la armadura a un guardia, ya hubiera terminado todo, y ni siquiera estuviera robando porque le pertenecía a él. Pero vean la justicia que él tenía, que como no tenía las formas legales para recuperar su armadura, sino por la fuerza, entonces él dijo: tienes razón, no tengo cómo probar que era mía, así que la armadura te pertenece. El judío le dijo: yo sé que esta armadura es tuya, aquí la tienes de vuelta, yo solamente quería probarlos, a ver si te ibas a aprovechar de tu puesto o de tu posición para quitármela por la fuerza. Y luego el judío dijo: yo quiero ser musulmán. Después de esta muestra de justicia tan grande, no me queda otra duda de que quiero ser musulmán, y se hace musulmán, hace la shahada. Y Ali se alegra tanto que le dice: ahora yo te regalo la armadura. Y le regaló la armadura y así se solucionó todo. Esa es otra historia muy, muy bonita. Ya con esto llevamos 5 historias. No sé si quieren otra. Puede ser una más. Me parezco un cantante, ¿no? Cuando dicen que es otra. O terminamos la clase o contamos otra. Vamos a esperar a ver si alguien quiere otra más o no. Bueno, nadie ha hecho nada, pero yo sí quiero contar otra porque me gustan mucho las historias. Y con esto es que yo las recuerdo. Vamos a pensar otra historia muy bonita que haya. Bueno, hay una historia de Omar. Hay muchas historias de Omar, me gusta mucho. Pero vamos a contar ahora una de Uthman ibn Affan, el tercer califa de los musulmanes. Cuando Uthman era un hombre que era muy rico, era muy muy rico, y él tenía mucha habilidad en el comercio. Él era un gran comerciante. Una vez hubo una sequía en Medina, una sequía muy grande,
y había escasez de productos, había escasez de comida, había escasez de ropa, de todo. O sea, había una escasez general de productos. Entonces, casualmente coincide con una caravana de mercancía que le llega a Usman. Eran cientos de camellos cargados de mercancía, muchos camellos cargados de mercancía, de comida, de granos, de frutas, de ropa, de tela, de perfumes, de muchas cosas. Era mucha mercancía. En el momento preciso, los comerciantes de la ciudad se reúnen y le dicen a Usman: Usman, te vamos a comprar tu caravana, nosotros la vamos a vender y te vamos a dar por cada 10 monedas una moneda de ganancia. O sea, vas a tener una ganancia del 10%. Estamos hablando de una venta que era de varias decenas de millones de dólares si lo lleváramos a dinero actual. Era una fortuna. Y Usman iba a multiplicar su riqueza sin hacer nada. O sea, se iba a incrementar su riqueza. Él dice: ofrézcanme más, o ya me ofrecieron más. Entonces se reúnen nuevamente y le dicen: Usman, te vamos a hacer una oferta nueva, te vamos a dar por cada 10 monedas 2 monedas de ganancia. O sea, el 20% de la ganancia va a ser tuya. Y él dice: ya me ofrecieron más. Zaduni dice. Le dicen: Usman, te vamos a ofrecer el 30% de ganancia. Por cada 10 monedas te vamos a dar 3 monedas de ganancia. Y él dice: no, ofrézcanme, ya me ofrecieron más. Y se vuelven a reunir y le insisten nuevamente hasta el 40%, y después le dicen: te vamos a dar por cada 10 monedas 5 monedas de ganancia. Eso era algo muy grande y ellos era lo más que podían hacer. Y la respuesta de Usman fue: ofrézcanme más, o ya me ofrecieron más. Entonces alguien le dice: Usman, nosotros somos los comerciantes aquí y nadie te va a ofrecer más que nosotros. ¿Quién te va a dar una ganancia tan alta por tu caravana? Y él dice, se para y dice: Allah me ofrece por cada moneda 700 monedas. Pueden superar esa oferta, pueden siquiera igualar esa oferta. Ustedes me están dando por cada 10 monedas 5. Allah me está dando por cada moneda 700 o tal vez más. E igual en la oferta y se las doy. Obviamente ellos no podían, ellos no iban a hacerlo. Y como se quedaron callados, Usman dijo: sepan que esta caravana le pertenece a la gente de Medina, a Medina y a su gente. Y regaló toda la caravana, desde el primer camello hasta el último, y alivió la situación de todas las personas por un tiempo allí. Y fue tan bonito lo que hizo que él en la noche tuvo un sueño en el que él ve al profeta que la pasa con él caminando muy rápido y le pregunta: ¿dónde vas? Y le dice: Allah aceptó tu obra y te regaló un palacio en el paraíso como recompensa y quiero ir a verlo. Y así fue lo que él vio en el profeta. Ese es el ejemplo de un comerciante, y ese es el ejemplo que es el mismo trato que Allah nos ofrece a nosotros. El mismo trato que le ofrece a Usman lo podemos tomar nosotros. Por cada centavo que demos en caridad, Allah te lo va a multiplicar por 700 o hasta más. Cada cosita que des, por más pequeña que sea, multiplícala por 700 y eso es lo que se te va a regresar, tanto en esta vida, aparte de la recompensa de la otra vida. Y eso no es una promesa vacía, esa es una promesa del Señor de los mundos. El Shaitán te hace una promesa también, el demonio. Te dice: no des caridades porque te vas a quedar pobre. Tú decides a quién creerle y a qué oferta tomar. Bueno, la última historia que les cuento hoy, porque esta sí es la última, es la historia también de un comercio. Había un jovencito en Medina que era huérfano y él tenía un jardín que tenía palmeras, y él estaba haciendo una cerca digamos, estaba construyendo una pared para cercar su jardín, pero en el medio en una parte de la pared había una palmera que era de otro hombre. No la podía bordear porque había unas piedras, habían otras palmeras. Él no la podía bordear de su lado, sino que tenía que bordearla por el lado del terreno que no le pertenecía a él, le pertenecía a otro hombre.
pero la palmera estaba justo en el medio y él no podía hacer nada. Él le pregunta al profeta que la pasa con él, le cuenta lo que pasó, y el profeta que la pasa con él llama al hombre y le dice al dueño de la palmera, y le dice: véndeme la palmera que tienes ahí para dársela a él. El hombre dice: no está a la venta, no quiso vender no quiso vender la palmera. Luego el profeta ahí no sé qué dice. Luego el profeta le dice, le ofrece un trato muy bueno. Le dice: te ofrezco, Alá te ofrece una palmera en el paraíso por tu palmera aquí en la tierra. Y las palmeras en el paraíso son gigantes y tienen el tronco de oro. Incluso son tan grandes las palmeras en el paraíso que si un jinete cabalga durante 100 años no termina de cruzar su sombra. Imagínense el tamaño de esa palmera. Una palmera muy muy grande. Y el hombre le dice: no, sorprendentemente dice: no está a la venta, no quiero vender la palmera y no se la voy a regalar. Y eso que le habían ofrecido una palmera en el paraíso. Entonces había uno de los que estaba presenciando la situación, le dice: tú sabes, un hombre, un amigo, no recuerdo el nombre ahora, uno de los compañeros del profeta le dice: tú sabes quién soy yo, ¿verdad? Le dijo: sí. Le dice: ¿sabes cuál es mi jardín, verdad? Y le dice: sí, es el más cotizado, el más caro y el más bonito de la ciudad. Él tenía un jardín que eran 2 jardines que estaban unidos uno con el otro y estaban separados por un río, o sea, palmeras aquí y un río en el medio. Era el que estaba mejor posicionado, era el que producía más dátiles, era el que tenía la mejor cosecha, era el jardín o el sembradío de dátiles más caro de la ciudad. Él le dice: ¿sabes cuál es? Él me dice: sí, yo sé cuál es. Le dijo: te lo cambio por tu palmera. El hombre se queda sorprendido y le dice: ¿estás hablando en serio? Y le dijo: que todos sean testigos aquí. Te cambio mi jardín por tu palmera. Y el hombre dice: todos están escuchando lo que están diciendo y todo el mundo permanece en silencio. Y él dice: acepto, emocionado. Y él le dijo: el jardín es tuyo, ya puedes disponer de él. Y él dijo: ya la palmera es tuya y dispón de ella. Y el hombre le dice al huérfano: la palmera te pertenece ahora, la palmera es tuya. Y él mira al profeta y le dice, lo mira y le pregunta: tengo mi palmera en el paraíso, ¿Allah me va a dar esa palmera en el paraíso? Y el profeta lo ve y le dice: no tienes una palmera en el paraíso. Todo el mundo se queda sorprendido y luego dice: Allah aceptó tu obra y en vez de regalarte una palmera te va a regalar 2 jardines enteros en el paraíso. Ese hombre se puso tan contento, se alegró tanto por ese regalo, que comenzó a gritar y empezó a gritar de la emoción y se fue corriendo a su casa y le pregunta su esposa le pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Y él le dice: vendí el jardín, nuestro jardín de acá, por una palmera en el paraíso. Y su esposa empieza a gritar y lo empieza a abrazar y le dice: ganaste en el negocio, triunfaste o hiciste el mejor negocio. Y bueno, y así fue como pasó. Los mejores negocios que podemos hacer son con Allah subhanahu wa ta'ala. Hay un versículo del Corán que dice: Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Significa: no vas a alcanzar la piedad o no vas a alcanzar el grado más alto de fe hasta que no des de lo que más amas. Entonces esta fue la historia con esta historia finalizamos la clase de hoy. Espero que les haya gustado Inshallah la próxima clase les cuento más historias. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, puede hacerla ahora y ya se las respondo. Voy a esperar unos segundos a ver si alguien quiere preguntar algo. Si no, nos despedimos hasta el próximo jueves, inshallah.
Eso sí es verdad. Vale más la riqueza que Allah nos da. Voy a esperar hasta que cambie el minuto. Bueno, hermanos, creo que no hay preguntas. Alhamdulillah. Nos vemos la semana que viene, inshallah. Como siempre, cualquier buena palabra que se ha dicho acá proviene únicamente de Allah y solamente a Él se le agradece. Cualquier error es de mi parte y del Shaitán. Soy su hermano en el Islam, Suleiman Sebib. Nos vemos la próxima semana, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.